Hoy día vamos a ver a una mujer, a un relato de una mujer en Marcos, que con su gesto, con su actitud, de alguna forma adelanta o inicia el final de la vida de Jesús, la muerte de Jesús. Su acto de alguna manera simboliza el embalsamiento que se hacía con los muertos, que era una costumbre judía en ese tiempo. Entonces, les voy a invitar a que leamos el relato de la llamada mujer de Betania, que está en Marcos 14, versículos 3 al 9. Marcos 14, del 3 al 9. Usted puede leerlo en su Biblia, en papel o en su celular. Nosotros lo vamos a tener acá proyectado también en la versión NBI. Marcos 14, del 3 al 9, dice así: en Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, Jesús, si nosotros hubiéramos empezado a leer del verso 1, nos daríamos cuenta que está hablando de Jesús. Jesús está en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón. ¿Quién es Simón? Sigo la lectura. Simón, el que había tenido una enfermedad en la piel. Llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo para dárselo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Imagínense la escena. ¡Ay, qué desubicada eres!, le decían a la mujer, ¿no es cierto? Pero Jesús dice a ellos: déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella dijo, lo que ella hizo. Y se cumple la palabra, ¿no? Aquí estamos nosotros hoy día, casi 2000 años después, contando en memoria de esta mujer lo que ella hizo, imagínense. Bueno, el relato se sitúa en el último día de Jesús con sus discípulos, antes de ser entregado por Judas para su muerte. Jesús está en la casa de Simón, llamado el leproso. Probablemente el domicilio de un leproso que fue curado anteriormente por Jesús, ¿no? Y hasta ese lugar llega una mujer anónima, era que no, ¿verdad? No tiene nombre, no sabemos quién es, y llega con un frasco de alabastro. El alabastro es una piedra que es muy bonita, es como lechosa, un poco transparente, y hasta hoy de hecho se usa en la decoración, en objetos, en lámparas, en lustres, ¿cómo se dice? En la parte de arriba de las mesas, en las cubiertas, ¿no es cierto? Y llega con ese frasco, dice el texto, lleno de un perfume muy costoso y hecho de nardo puro. El nardo era una planta de donde se extraía ese perfume, esa esencia. La mujer rompe el frasco y derrama el perfume sobre la cabeza de Jesús. Y con eso muestra por nuestro Señor un signo de respeto que ninguno de los discípulos que estaba ahí alcanza a comprender.
Frente a eso, algunos de los que estaban allí comentan indignados que la actitud de la mujer les parece un desperdicio. Aquí en chileno nos diríamos un derroche, ¿no es cierto? Dice que el perfume era muy caro. En otro texto lo vamos a ver. Vamos a ver que, claro, en el texto que viene, en unos minutos más, vamos a ver que el perfume valía unos 300 denarios, dice el otro texto. Entonces, ¿cuántos son 300 denarios? Nosotros ya habíamos visto que un denario es el sueldo de un jornalero, el sueldo diario. Un denario es el sueldo diario de un jornalero. Entonces estamos hablando de 300 días de trabajo, ¿no es cierto? Entonces podríamos tener una idea, lo que estoy diciendo no es exacto, para nada, pero ¿cuánta plata podría ser? Si nosotros trabajamos cerca de 22 días al mes, tenemos más o menos 220 o 240 días al año de trabajo. Bueno, esto valía 300 días de trabajo. Por eso dice el texto que era más que un año de trabajo. Y si el sueldo mínimo actual en Chile es de 500.000 pesos, y que Marcos relata que el perfume valía más que un año de trabajo, nosotros tendremos que tomar 500.000 pesos y multiplicar por 12. Y llegaríamos a 6 millones de pesos, ¿no? Entonces, claro, tiene que haber sido, no sabemos si fueron 6 o más o menos, pero bueno, una idea es que sí era mucha plata, ¿verdad? Bueno, estos hombres dicen que algo tan caro podría haber sido vendido y esa plata podría haber sido entregada a los pobres. Qué personas más honradas, ¿no? Pero fíjense que en el Evangelio de Juan, y lo vamos a proyectar, Juan 4, del 4 al 6, nos cuenta este mismo relato, el capítulo 4 de Juan, pero lo cuenta de una manera un poco diferente y nos muestra otros detalles. Dice que frente a la actitud de la mujer, verso 4, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, porque el que escribe en el futuro, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esto? Los evangelios son escritos décadas después. Por eso que el que escribe sabe que Judas entregó a Jesús. Entonces al escribir lo añade al relato. El que dijo eso fue Judas, el que lo entregó, el que lo había de entregar, dice él. ¿Y cuáles son las palabras de Judas? Versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ahí tenemos el valor. 6. Escribe nuevamente el evangelista que sabe la historia de antemano. Pero dijo esto, Judas, no porque se cuidara de los pobres, sino que porque era ladrón y teniendo la bolsa, porque Judas era como el tesorero, ¿verdad? Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba de ella. Qué terrible, ¿no? Parece que lo que realmente molesta a Judas, y quizás también a los demás, es que él perdió la oportunidad de robar por lo menos parte de esa plata, ¿no? Su preocupación no está con los pobres. Pero claro, él no puede decir eso.
y disfraza su molestia hablando de los pobres. Quizás esperaba que Jesús dijera: hoy sí tienes razón, Judas, gracias. Mejor no lo hagas, mejor venderlo. Mejor vendan y la plata la pasamos a Judas, nuestro querido tesorero, ¿no? Quizás, sé que es muy coloquial, pero Judas no se aguantó, ¿no? Judas ve lo que está pasando y queda como: tanta plata desperdiciada. ¿Qué les parece, no? Entonces, lo que hay aquí en realidad es una falsa piedad de parte de esta gente al escandalizarse con la mujer. Una falsa piedad que coloca a los pobres como una vitrina de las buenas obras. Y peor que eso, porque siquiera la indignación es sincera, ¿no? Estos hombres están con Jesús, pero pareciera que no conocen a Jesús. Y critican a la mujer porque no entienden lo que va a pasar. Y más encima, nosotros hoy día sabemos por Juan que la verdadera intención de Judas con su comentario siquiera tiene que ver con una preocupación real por los pobres, ¿no es cierto? En una palabra, una sola palabra: hipocresía. La hipocresía es cuando nosotros fingimos cualidades o sentimientos que son contrarios a los que verdaderamente tenemos o experimentamos. El problema es que la hipocresía es parte de la índole humana, ¿no? Cuando nosotros simulamos un pensamiento o una emoción, al mismo tiempo que ocultamos lo que realmente pensamos o sentimos. Hipocresía. Y lo peor de todo es que ninguno de nosotros está libre de tener una actitud hipócrita. Ninguna. Y es más, podemos acostumbrarnos a la hipocresía, porque una mentira, un engaño, lleva a otro, y a otro, y a otro. Entonces, tenemos que tener cuidado. Sigamos el relato. Jesús les dice: déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? Y luego la elogia, ¿no? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Y después argumenta: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Aquí es muy interesante que estas palabras a veces han sido interpretadas por algunos cristianos equivocadamente desde una perspectiva determinista y acomodada. Así, miren, lo he escuchado yo. Mire, hasta Jesús dijo que siempre habrán pobres. Entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar de las injusticias sociales cuando en realidad podríamos poner todo nuestro esfuerzo solamente en la evangelización? Total, todos los problemas de injusticia van a ser arreglados con el retorno del Señor. Pero por mientras, lo que nos compete es preocuparnos solamente por la salvación de almas. Hay iglesias que piensan así. Hay pastores que predican así desde sus púlpitos. Pero quienes piensan así están ignorando el verso 7, en donde Jesús llama a sus discípulos a un compromiso con los pobres.
todo lo contrario. Jesús dice, ustedes podrán ayudarlos cuando quieran. En el ideal de Dios, queridos, queridas, o como dice Mateo tantas veces, en el reino de Dios, los pobres, al igual que los ricos, deben vivir en condiciones dignas. Y nosotros somos llamados a tener misericordia de ellos y ayudarlos. Eso significa hacer lo que está a nuestro alcance según cada situación y oportunidad. Y estas palabras del Señor, de hecho, son un llamado al servicio en favor de los pobres. Y deben llevar a nosotros hoy día también a un compromiso en pro de la justicia social y en el cumplimiento de los derechos humanos de los más vulnerables de esta sociedad. En la medida de lo que nosotros podamos. Yo no puedo dar de lo que no tengo, ofrecer de lo que no tengo, pero de lo que tengo porque lo he recibido con el Señor, puedo dar. Entonces, comparto de lo que el Señor me ha dado. El Señor Jesús sigue. A mí no me van a tener siempre. Ella ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. ¿Por qué eso? ¿Por qué Él dice eso? ¿Por qué se ve como una preparación? Bueno, era costumbre de los judíos de ese tiempo romper un frasco de perfume y ungir al muerto antes de llevarlo al féretro, antes de embalsamarlo y de ponerlo en el féretro. Y el mismo proceso de embalsamamiento era con esencias y con hierbas y con perfumes. Pero este acto estaba reservado para los hombres importantes, dirigentes políticos y reyes. O sea, para la mujer, Jesús era el Cristo, era el Mesías, era el ungido. Nuestro Señor le da un significado radicalmente diferente a su ungimiento. El acto de la mujer es señal de su crucifixión, de su sepultura y de su triunfo en la resurrección. Ahora fíjense, estos hombres que están con Jesús se escandalizan con lo que hace a la mujer, ¿no? Antes de eso, fariseos y escribas también se han escandalizado con las palabras de Jesús. Incluso los discípulos y Pedro se han escandalizado con el Maestro cuando Jesús les da a entender que debe llegar a la muerte de cruz. ¿Se acuerdan? Pero miren también el apóstol Pablo. Pablo también habla del escándalo de la cruz en sus escritos. Como por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 1, versos 22 al 25. En la carta de Pablo a la iglesia de Corinto, 1, 22, 25, dice esto Pablo a los hermanos. Los judíos piden señales y los que no son judíos buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo. En el griego original, ¿cuál es la palabra que está acá? Escándalo. Este mensaje es motivo de escándalo para los judíos y es locura para los no judíos. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no sean, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios
es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Ya terminando. ¿Parecía locura lo que hizo la mujer al derramar este perfume sobre Jesús? Sí. ¿Fue escandalosa su actitud? Sí. Pero ella sabía que Cristo, como dice Pablo, es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, no tengamos miedo de actuar conforme a los principios del reino de Dios, aunque eso signifique escandalizar a otros. Amemos y entreguemos a los demás de lo que hemos recibido, aunque hayan personas que se escandalicen y nos critiquen, porque somos llamados a predicar al Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. El relato termina con un elogio de Jesús a esta mujer, ¿no? Y es un elogio que es hermoso. En cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también lo que ella hizo. ¿Por qué? Porque más allá del precio, más allá del valor del perfume, lo que hizo esa mujer fue un acto de adoración a Cristo Jesús. Y de esa manera, esta mujer pasa a ser un modelo para nosotros hoy día. Anónima, silente, valerosa, generosa, humilde. Y con una sola pasión en la vida: Jesús. Jesús. Buen Dios y Padre Celestial, te honramos, Señor, y te engrandecemos ya en esta tarde de día domingo, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu palabra se haga real en nosotros, Señor, que penetre en nuestras vidas, que penetre en nuestros corazones, que penetre en nuestras mentes, Señor, para que nosotros podamos tener cada vez más una mejor comprensión de ella, Señor. Haznos como esta mujer, Señor, generosa, entregada, amorosa, una gran adoradora, Señor. Probablemente uno de los últimos gestos de adoración y uno de los principales gestos de adoración que tú tuviste mientras estuviste con nosotros, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos y haznos como ella, Señor. Humildes, sinceras y entregadas, Señor, para que de esa manera podamos vivir la vida cristiana, Señor, repartiendo a los demás de lo que tú nos has dado, Señor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.